Ejemplo de aplicación para un transformador del ensayo de cortocircuito. Sea entonces el transformador monofásico con potencia de 2 kVA, con tensión 220, 48 voltios, un transformador reductor, con corriente nominal 9 amperios y 41.66 amperios en el lado de baja tensión. Le hacemos entonces el cortocircuito en el lado de baja tensión y aplicamos una fuente de tensión variable en el lado de alta tensión y subimos la tensión gradualmente hasta que logramos alcanzar aquí en el lado primario los 9 amperios de placa, los nominales, de tal forma que aquí en el lado secundario pues se van a lograr los 41,66 amperios. Al tomar las lecturas de potencia del cortocircuito encontramos que son 178.7 vatios, la tensión de cortocircuito es 19,3 voltios y la corriente de corto en el primario obviamente es la nominal, los 9 amperios, aquí se tomó una lectura de 9,09 amperios y el coseno del ángulo durante la prueba es de 0.97. Entonces lo primero que hacemos es calcular las impedancias. Tenemos aquí nuestro circuito equivalente en cortocircuito, la fuente de tensión, la resistencia RCC, la reactancia XCC, planteamos el triángulo, resolvemos para hallar la tensión en RCC, que es el voltaje de cortocircuito por el coseno de phi. Se reemplazan aquí los valores, nos queda que el voltaje y la resistencia del cortocircuito, el voltaje en RCC es igual a el voltaje de cortocircuito que tiene 9,3 por el coseno que es 0.97. Entonces nos da una tensión de cortocircuito, una tensión en la resistencia del cortocircuito de 18,72 voltios y hacemos lo mismo para hallar la tensión en la reactancia del cortocircuito. Entonces aquí la fórmula es tensión del cortocircuito, tensión de la reactancia del cortocircuito es igual a la tensión del ensayo de corto por el seno del ángulo. Entonces aquí los valores los reemplazamos y nos queda que la tensión en la reactancia del cortocircuito es 19,3 por el seno del ángulo cuyo coseno es 0.97 y entonces nos queda acá una tensión en la reactancia del cortocircuito de 4,69 voltios. Ya con las tensiones en R y en X, pues procedemos a encontrar la R y la X. Aquí tenemos que la resistencia RCC es igual a la tensión de RCC sobre I del cortocircuito. Reemplazamos y nos queda voltaje en RCC 18,72, se acaba de encontrar allí, dividido la corriente del corto, que fue 9.09, nos da una resistencia RCC de 2,059 ohms. Ya está la RCC encontrada. Hacemos lo mismo con la reactancia de cortocircuito. Reemplazamos valores, aquí nos queda que la reactancia es 4,69 voltios, que es la tensión en la reactancia, dividido la corriente que es 9,09, encontramos entonces una reactancia de 0.516 ohms. Vamos ahora a encontrar lo que vale R2', la resistencia secundaria vista desde el primario. Entonces tenemos que R2' es la resistencia RCC, que ya la encontramos, menos la resistencia primaria. Ocurre que en este transformador tenemos este dato ya de entrada, ya es un dato conocido, que la resistencia del primario es 0.22 ohms. Entonces hallamos R2', reemplazamos acá, RCC vale 2,059 menos 0.22 de R1, nos queda entonces que la resistencia R2', la resistencia secundaria vista del primario es 1,839 ohms. También hallamos la reactancia X1 y la X2, entonces sabemos que X1 es igual a la mitad de XCC, sabemos que X1 es 0.5
por 0.516 que vale XC. Eso nos da que X1 es igual a 0.258 ohmios y lo que es lo mismo que es igual a X2'. Ya encontramos RCC, encontramos XCC, encontramos R2' y también X1 y X2. Ahora, analicemos desde el punto de vista de potencia y eficiencia. Entonces ya sabemos que la potencia medida en el ensayo de cortocircuito es la potencia de pérdidas en el cobre, PCU, que es igual a la potencia de pérdidas que se pierde en el cobre del primario más la potencia perdida en el cobre del secundario. Esto nos da lo que vimos allá, 178,7 vatios. Entonces aquí está el diagrama que representa el flujo de potencia. Entonces tenemos que cuando aquí entra una potencia primaria, aquí hay una potencia secundaria y aquí hay una potencia de pérdidas que es igual a la potencia de pérdidas en el cobre más la potencia de pérdidas en el hierro. Nosotros entonces tenemos que el ensayo de vacío hallamos la potencia de pérdida en el hierro, que para este caso en el ensayo de vacío, para este transformador habíamos obtenido una potencia de pérdida en el hierro de 37.434 vatios y la potencia de pérdida en el cobre al corriente nominal, pues ya la hallamos acá, 178,7 vatios. Entonces, o sea que la potencia de pérdidas a corriente nominal para este transformador es de 216,134 vatios. Luego, la eficiencia, podemos hacer un cálculo acá suponiendo que la potencia P1 sea 2 kilovatios, que la potencia activa para una carga que sea resistiva, que la potencia 1 sea 2 kilovatios, luego tenemos que la potencia secundaria es igual a la potencia 1 menos la potencia de pérdidas. Hallamos acá entonces la eficiencia, será igual a P1 menos la potencia de pérdidas sobre P1, reemplazo aquí, y nos quedaría 2000 vatios menos la potencia de pérdidas que es 216,13 sobre 2000, nos daría una eficiencia de 0.89 por unidad o del 89%. Calculemos ahora la tensión de cortocircuito. La tensión de cortocircuito es este porcentaje que sale de comparar la tensión del ensayo de cortocircuito, que fue 19,3, sobre la tensión primaria del transformador, que es 220 voltios, y todo por 100. Nos queda acá que la tensión de cortocircuito es de 8,77. Este dato es el que viene en la placa de todo transformador. Ahora vamos a calcular la corriente de cortocircuito. Entonces tenemos nuestro transformador, aquí están los datos de placa del transformador, y vamos a hallar la corriente primaria y secundaria cuando se nos presenta un cortocircuito acá en el lado primario. La pregunta es cuánto vale la corriente 1, la corriente de corto del primario, y cuánto vale la corriente de corto del secundario. Entonces aplicamos la expresión que ya hemos deducido para hallar la corriente de cortocircuito en el primario, que es I1 nominal sobre el porcentaje de tensión de cortocircuito, que ya lo encontramos y que debe estar en la placa del transformador, multiplicado por 100. Tenemos entonces, cuando representamos aquí valores, que la corriente de cortocircuito en el primario es 102,62 amperios. Esta es la corriente que se espera aquí en el lado primario. Y la corriente de cortocircuito en el lado primario es la misma corriente de cortocircuito del secundario vista desde el primario, es decir, I del cortocircuito secundaria sobre M, que es la constante de transformación. Para este transformador M es 220 sobre 48, tenemos entonces que es 4,58. Luego aquí vamos a despejar la corriente de cortocircuito en el secundario, que es corriente de corto del primario
Despejamos si el corto secundario es igual a la corriente de corto del primario multiplicado por esta M. Entonces nos queda que la corriente de cortocircuito en el secundario es de 112,62 amperios por 4,58, que es la constante, nos da una corriente de cortocircuito en el lado secundario de 470 amperios. Quiere decir entonces que en el caso de este cortocircuito acá, aquí vamos a tener 470 amperios. Perdón, aquí en el secundario 470 amperios. Y acá en el lado primario vamos a obtener 102 amperios. Esto nos permite entonces especificar la protección que necesitamos acá en el lado primario del transformador en caso de corto, y la protección, el poder de corte que necesitamos acá en el lado secundario del transformador.